¿Qué hacer con la extorsión? Los comerciantes en Barranquilla no aguantan más. ¿Cuáles son las propuestas de Juan Daniel Oviedo para frenar este grave delito? En A lo que vinimos electoral habla el precandidato de la Gran Consulta por Colombia. A lo que vinimos, Juan Daniel. A lo que vinimos, Joana. Estamos en pleno centro de Barranquilla. Estamos en el sector de San Nicolás. Comercio por donde usted mire. Y champeta, nos acompaña la música. Bueno, Juan Daniel, el problema más grave que están enfrentando los comerciantes en Barranquilla y también en gran parte del país, la extorsión. ¿Qué hacer con ese mal, con esa pesadilla? Bueno, Joana, lo primero es que estamos muy contentos de estar aquí en Barranquilla porque es el ejemplo perfecto de que Colombia está extorsionada. En la calle se paga por trabajar y en política funciona igual. Y aquí la extorsión del comercio afecta tristemente al 52.3% de personas que trabajan, que están en la informalidad. Entonces, uno de los elementos más importantes que nosotros traemos de nuestra estrategia de seguridad para resolver el problema de extorsión es priorizar el delito extorsivo y sobre todo tener un canal de contacto con todos los actores informales, este 52.3% aquí en Barranquilla, que es el 56.7% en todo el país, para que a través de la tecnología y el acceso a crédito podamos darles a las personas que están en la calle o en establecimientos comerciales la oportunidad de tener crédito lejos del gota a gota. Juan Daniel, en muchas ocasiones estamos viendo estos comercios abiertos, pero en muchas ocasiones los dueños de pequeñas tiendas, de peluquerías, de zapaterías dicen yo prefiero no abrir antes de que me sigan mandando esas amenazas, que me sigan disparando o que me lancen explosivos. ¿Cómo vivir en una Colombia frente a esa zozobra? Bueno, lo primero es lograr que la extorsión sea un delito en el cual la denuncia haga sentir protegido a los comerciantes y a las personas que lo hagan. Desafortunadamente tenemos que reconocer que cuando uno es víctima de extorsión tiene una propensión a no denunciar porque la gente se siente mal, se siente torpe, porque lo están estafando. ¿Sí? Entonces necesitamos que la capacidad de recepción de las denuncias extorsivas de la policía y de la Fiscalía entienda que tienen que cuidar muy bien a las personas y atender adecuadamente las denuncias para que haya investigaciones efectivas que nos permitan identificar en los mandos medios y los objetivos de alto valor quiénes son las fuentes que generan esta extorsión. Juan Daniel, quiero que resaltemos ese plan que usted tendría para acabar con las extorsiones desde las cárceles. Bueno, lo primero, este es un fenómeno urbano, lo que vemos aquí en Barranquilla. Tenemos que diferenciar. Pero no solo Barranquilla, sino en todo el país. En todas las ciudades. Por ejemplo, en Itagüí, uno habla con las autoridades locales de Itagüí y le dicen todos los comerciantes, formales e informales, pagan boleta en Itagüí. Entonces, tenemos que diferenciar la extorsión urbana de la extorsión rural. La extorsión urbana va a ser un delito que vamos a priorizar dentro de nuestra estrategia de seguridad ciudadana con herramientas claves de atención de denuncias de forma efectiva y una interoperabilidad de los sistemas de información que podemos construir con, primero, el DANE recientemente pasó por San Nicolás e hizo un censo económico que nos va a dar una información que cruzada junto con las billeteras virtuales que tienen casi todos los comerciantes formales e informales, podamos entender la naturaleza de los flujos económicos que se ven en la informalidad y con eso identificar posibles actores determinantes que son las fuentes extorsivas que nosotros estamos viendo en las ciudades. Porque lo grave, Joana, es que hoy la criminalidad que está generando la inseguridad, la extorsión, del hurto y de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, es una criminalidad que ya no tiene fines políticos, sino que simplemente es un negocio que están buscando generar plata y tener un control territorial para que en las áreas en donde tienen influencia puedan hacer más plata. Bueno, hablando de comercio, pero ya por el otro lado, del trabajo, del que todos los días madruga a trabajar, pero lo hace de una manera informal. ¿Cómo asegurar, cómo proteger a ese trabajador informal? Porque finalmente no lo podemos desaparecer. Claro que no sí. podemos satanizar el trabajo informal. Qué bueno que lo plantees. Esa es la realidad de Colombia.
En Barranquilla, esta realidad que estamos viendo en este momento corresponde al 52.3% de las personas que trabajan. Sí. Es decir, que en Barranquilla, por 2 personas que trabajan, hay una que lo está haciendo en la informalidad. Bien sea en un puesto de la calle, vendiendo fritos o trabajando en una peluquería. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos es que la informalidad ya no puede ser un fenómeno en abstracto, no puede ser un problema. Sí. Es una realidad que enfrentan más de 12 millones de personas en Colombia, que son la mayoría. Y por consiguiente nuestra propuesta de gobierno es gobernar la informalidad, porque Colombia históricamente, en gobiernos de derecha, ha ignorado completamente lo que está pasando aquí en la calle. Nosotros lo que queremos es llegar a gestionarlo. ¿Cómo? Utilizando la tecnología. Si le preguntásemos aleatoriamente a las personas que están en la calle aquí en San Nicolás, en Barranquilla, si tienen una billetera virtual, todas dirían que sí, Nequi, DaviPlata. Si tuviéramos una billetera virtual pública, podríamos saber qué están vendiendo, cuánto están vendiendo, cuáles son sus costos y con eso saber cuál es la rentabilidad de estos negocios para permitir que el crédito no tan costoso a las tasas del gota a gota pueda llegarles a ellos y lograr que transformemos una realidad que es muy triste, que de 12 millones de personas que trabajan en Colombia en la informalidad, prácticamente 10 millones lo hacen para seguir siendo pobres, porque todo lo que hacen y el esfuerzo que hacen en el día se los lleva el interés del gota a gota. Pero además hablamos de 12 millones de personas que finalmente también están desprotegidas, podríamos decirlo así, No tienen salud, de no seguridad tienen social. pensión, no tienen riesgos laborales. Si una señora de Barranquilla vendiendo una arepa de huevo se quema, dejó de comer una semana porque ya no hay quien la reemplace, porque la estructura familiar de los hogares en Barranquilla se ha reducido y por consiguiente no puede mandar ni al nieto, ni a la hermana, ni al tío a seguir produciendo para mantener el hogar. Bueno, ¿cómo le va? Sigamos caminando aquí entre las calles de Barranquilla y entre el comercio del sector de San Nicolás. ¿Cómo le va a un cachaquísimo, rolísimo en Barranquilla? Bueno, pues yo he sentido que hemos tenido una acogida muy importante. Esta es la tercera vez que hacemos ejercicio de proselitismo aquí en Barranquilla y nos ha permitido también lograr que nuestra lista al Senado, la lista de Oviedo con Toda por Colombia, esté encabezada por una mujer barranquillera, Betsy Martínez, que tiene una causa maravillosa que es la protección de la niñez y la prevención de la violencia sexual con un énfasis particular en la niñez. Juan Daniel, pero estábamos hablando de esa inseguridad en la ciudad, la extorsión, pero esa violencia que viven las comunidades en el área rural, en Catatumbo, en el Chocó con el paro armado, en el Cauca. ¿Qué hacer frente a esa violencia? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, Joana, en primer lugar agradezco que tengamos ese cambio de enfoque, porque nos trae a colación algo que nosotros consideramos un mensaje importante para transmitirle a Colombia. No podemos caer en los facilismos de palabras simples como el plomo o la guerra o aplanar la cancha. Necesitamos entender que los enfoques de seguridad que suceden en ciudades como Barranquilla deben ser distintos a los que suceden en las zonas rurales del país. Tuve la oportunidad de estar 15 días sin esquema de seguridad en el Cauca, Nariño y el Putumayo. Y allá la gente dice, ¿Cómo le fue? nos preocupa que las disidencias de las FARC, el Frente de Dagoberto Ramos o el ELN, son como la policía rural. Sí. Y la gente está confundiendo la tranquilidad que genera la presencia de esos grupos armados ilegales con el miedo. Entonces, aquí lo que debemos entender es que el gran fracaso de la paz total ha sido que hoy la fuerza pública, que debería tener el poder monopólico del uso de la fuerza en Colombia, es uno de otros grupos armados que existen y que pueden generar un control territorial y social en las zonas rurales del país. Por eso, nuestras acciones en materia de seguridad rural están asociadas con el verbo priorizar. Necesitamos identificar que el Catatumbo, donde nunca ha habido control territorial, y el departamento del Cauca deben ser una prioridad para que nuestra fuerza pública haga presencia con supervisión aérea, con control tecnológico, que le abra las puertas a que el Estado pueda llegar y las actividades agroindustriales desplacen el cultivo de la coca y le generen oportunidades a los jóvenes del Catatumbo y del departamento del Cauca. Bueno, como ya para finalizar, Juan Daniel, ¿cómo ha visto esas movidas políticas de los que se van, de los que critican, de los que echan pullas? ¿Cómo ha visto eso usted? Bueno, mucha envidia.
mucha envidia, ¿Por qué? siento mucha envidia ¿Quién? ¿Quién contra quién? como miembro de la Gran Consulta por Colombia, siento mucha envidia de quienes no están adentro. Siento envidia de quienes no están en cualquiera de las consultas que van a ir el próximo 8 de marzo. Y la envidia, como dicen, es mejor despertarla que sentirla, porque aquí hay una oportunidad para que el voto en la consulta del 8 de marzo sea determinante para que no nos quedemos con los facilismos de o continuar igual a lo que llevamos, que es lo que representa Iván Cepeda, o borrar lo que ha pasado estos 4 años y hacer de cuenta como si nada hubiera pasado y empezar a gobernar como si estuviéramos el 7 de agosto de 2022, que es la propuesta de Abelardo de la Espriella. Aquí hay una posibilidad de que la gente considere personas distintas, personas cuya voz no encaja como la mía, pero que queremos trabajar, que queremos sumar, que queremos escuchar y sobre todo entender que los datos sirven para anticipar y la cercanía de la calle sirve para resolver los problemas de la gente, que eso es lo que queremos en Colombia. Pues hablando precisamente de esa política aquí en Barranquilla, lo dejo para que siga volanteando porque lo vemos ahí con Por sus volantes. supuesto, la calle está pulpita. Juan Daniel, a lo que vinimos y gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Johanna, y me siento muy contento de volver a encontrarme contigo, colegas de trabajo en RCN, y ahora con toda por Colombia para llegar a la presidencia de la República. Chao.